Sean todos y todas muy bienvenidos a este episodio número 5 de A Quién Se Lo Cuento. En esta ocasión vamos a conocer dos relatos. Ambos relatos ocurrieron en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Esta colonia es conocida por tener edificaciones y casas muy antiguas y como bien sabemos los que estamos en estos temas, este tipo de hogares guardan muchas energías, a veces buenas, a veces no tanto. Vamos a conocer mi relato personal de lo que yo viví estando en la colonia Roma, cuando era un niño y después un adolescente, cómo fue el mismo suceso fragmentado a lo largo de los años. Y después daremos paso al testimonio de una muy buena amiga mía, ya que estudiamos juntos toda la primaria, así que estuvimos 6 años sentándonos muy cerquita, jugando en los recreos, yendo a fiestas de cumpleaños y viviendo toda esa etapa del primero a sexto de primaria juntos. Ya posteriormente, cuando fuimos adultos, nos llegamos a ver esporádicamente, pero la recuerdo siempre con muchísimo cariño. Y ella vivió un suceso traumático, por decir poco. Se los voy a contar en esta emisión. Y antes quiero pedirles, por favor, que si les está gustando el contenido de este canal, se suscriban a él. Recuerden que el algoritmo va a llegar a quien esté suscrito y de pronto es un poquito más complicado que llegue a quien no lo está. Por eso les pido que se suscriban y que si les gusta todo lo que estamos aquí compartiendo y que recuerden que también es un espacio para ustedes y para que ustedes también puedan compartir, ayúdenme a que más gente lo conozca para que esto llegue a donde tenga que llegar y como siempre les digo, ojalá lleguemos juntos bien lejos. Vamos a empezar. Les voy a contar, esta vez no lo escribí, espero no redundar mucho por no haber escrito cada detalle, pero lo tengo tan a flor de piel. Es un suceso grabado que cambió mi vida y cambió mi manera de percibir la realidad. Así que por eso prefiero relatarlo de manera fluida como me llegue, para que ustedes lo puedan tener así, de primera mano, a color de piel literal. Bueno, cuando éramos niños, mis padres, mi hermana y yo vivíamos en un departamento de la colonia Roma. Como éramos muy pequeños, mi hermana y yo compartíamos habitación. Eran 2 camas pequeñitas de niños que de alguna manera eran la segunda habitación de este departamento. La primera, lógicamente, la ocupaban mis papás. Y bueno, aquí vivíamos en esta casa que también tenía un pequeño estudio, que ya más tarde sería otra habitación y formará parte de la historia subsecuente. Pero en esta habitación que mi hermana y yo compartíamos de muy pequeños, había un suceso que ocurrió todas las noches por un largo periodo de tiempo. Y era que mi hermana pequeña se paraba horrorizada de la cama gritando que por favor, que viniéramos, que prendiéramos la luz, que tenía mucho miedo. Y en sus palabras de niña, muy pequeñita, ella nos trataba de explicar lo sucedido. Yo también me despertaba, yo también era niño, pero mi hermana era aún más pequeña, ¿no? Yo soy 3 años mayor que ella. Así que como podía ella, le explicaba a mis papás lo que sucedía, lo que la había espantado. Y esto se trataba de una aparición que ella veía en el marco de la puerta de nuestra habitación. Ella decía, es la señora mala llegó otra vez y me dio miedo y me despertó y no entendíamos qué quería decir con esto. La señora en el marco de la puerta, no pasaba del marco de la puerta, siempre se aparecía ahí esta silueta que ella describía como una señora alta con un vestido negro completo de cuello a pies. De hecho no se le veían los pies, era lo que ella decía, que solo veía como el faldón, y en su cabeza un tocado. En México le decimos chongo, ¿no? Cuando las mujeres se recogen el cabello y lo dejan así como en forma circular encima de la cabeza. Ella decía que era una señora vestida de negro y por su descripción parecería ser un atavío del siglo pasado. Pero la veía negra, veía esta silueta muy ensombrecida con muy pocos detalles y lo que su mente de niña alcanzaba a identificar era justo eso, que era una señora alta parada en el marco de la puerta que le daba mucho miedo. Esto sucedió muy recurrentemente, como les mencioné, durante mucho tiempo. Llegaban siempre mis papás, prendíamos la luz. En ese entonces mis papás aún tenían una creencia católica. Mi padre inclusive llegó a pedirle a un cura que llegara a bendecir la habitación. Y esto de alguna manera quedó un poco en el olvido, ¿no? Mi hermana ya creció y no sé, se hizo quizá
a la idea de que era su imaginación y dejó de ocurrir conforme ella fue creciendo. Pasaron los años, quizá, ¿cuántos años habrán pasado? Pues quizá unos 10 o 11 años después, esa habitación que compartíamos se convierte en mi propia habitación. Yo ya era un joven de 17 años que iba a la preparatoria. Mi hermana se pasa al cuarto de al lado, a lo que era el estudio que les comenté al principio de la narración. Eso, bueno, se hizo su habitación. Y cabe mencionar que ella tenía 15 años. Nos llevamos entre 2 y 3 años, como lo había mencionado antes, pero ella todavía a esa edad dormía con la luz encendida. O sea que ese acontecimiento de niña, de la señora, sí repercutió bastante en ella porque no era capaz de sentirse tranquila durmiendo sola. Así que lo habrá podido desdibujar en algún periodo mientras ella crecía, pero creo que fue algo que siempre se quedó porque fue un acontecimiento para una niña bastante traumático. Tiempo después, ya es mi habitación, yo soy un joven, voy a la preparatoria, me encanta la música, yo comienzo a explorar todo este rollo de del cuestionamiento filosófico, de las ideas independentistas, de la subversión contra el sistema, de la música. Yo tenía en esta habitación ya pósters de bandas de rock, etcétera. Una vez, estando ya profundamente dormido, ya solamente estaba mi cama en la habitación, como les comentaba, pues la habitación de un joven de preparatoria, ¿no? Sin ningún tipo de parafernalia más que la propia de la edad. Y yo estaba profundamente dormido, era una noche, una madrugada, para ser exactos, no recuerdo exactamente la hora, pero sí, era de madrugada, ya toda la colonia estaba completamente dormida, ¿no? O sea, no habían ruidos, ya todo el mundo se veía dormir. En ese momento yo siento profundamente dormido y muy cansado, siento que tengo ganas de ir al baño, tengo ganas de ir a hacer pipí, de pararme para ir al baño, cruzar la puerta y hacer pipí. Lo hago, siento que lo hago, al menos eso creía, cuando voy desplazándome, salgo de la habitación y entro al baño, me doy cuenta que no me había parado físicamente, sino que había tenido lo que se le conoce como un desprendimiento del cuerpo astral. Mi cuerpo estaba en la habitación completamente dormido y yo estaba parado, o mi conciencia al menos, o mi cuerpo astral, estábamos parados en el baño en donde no hay un cuerpo físico para poder hacer pipí. Así que en ese momento me doy cuenta y decido regresarme, ¿no? En mi experiencia de nunca haber incurrido en un viaje astral, yo pienso que tengo que voltear, que caminar a mi cuerpo y que volver a mi cama. No es así en realidad como funciona, pero bueno, eso ya después lo aprendí con la experiencia. Sin embargo, yo pensé que así era. Así que me doy la vuelta, voy caminando de regreso a la habitación y en el marco de la puerta veo una figura de un ser muy hostil, muy negativo, muy oscuro, similar a la descripción que había dado mi hermana. Era una especie de silueta ensombrecida, color negro, con una cabeza rarísima, pero no era una señora, era una entidad muy densa, que se me echó encima en el momento en el que yo la afronté, estuvimos de frente, y en ese momento regreso a mi cuerpo físico y me levanto, impresionado, impactado por la experiencia, e incluso al abrir los ojos todavía llegué a ver la silueta de esta entidad desvanecerse. Así que el terror nocturno que tenía mi hermana no era un sueño, no era un invento y no era una sugestión infantil. Era verdad, era una realidad que ella, pobrecita, pues lo veía de tan chiquita por tanto tiempo y que evidentemente le afectó. Ella pues lo alcanzaba a explicar como lo que ella percibía o ella podía explicar. Una señora tal y como se la escribí. Yo vi a esa entidad y era horrible. Era una cosa muy fea con una energía muy pesada. Podría contar más cosas de las que sucedieron en este departamento en el que vivíamos, pero no quiero disipar mucho, el mensaje de este acontecimiento, que es, por favor, créanle a los niños, créanle a sus hijos pequeños, créanle a sus sobrinos pequeños, escuchen lo que tengan que decir, porque por más fantástico que le parezca a un adulto el relato de un niño de este tipo,
puede ser que haya algo más profundo ahí, o puede ser que literalmente esté siendo atacado o acosado, ya sea por un ser vivo, que esperemos que no sea el caso, o por una entidad de este tipo, que son entidades astrales que literalmente se alimentan de esta energía de miedo que dan como efecto generalmente a los niños. Escuchen a sus niños e investiguen qué se puede hacer, investiguen de qué manera poder contrarrestar frecuencias, vibraciones y energías bajas en su hogar. Hay muchas maneras. Les voy a contar al final de un par de tips más que podemos hacer para que esto pueda darnos un equilibrio energético en nuestros hogares que no sea susceptible a este tipo de energías. Aunque hay lugares que ya lo traen impregnado, como es el caso de la siguiente historia. Brenda, mi compañerita de la primaria con la que estudié 6 años de mi vida, sufrió un suceso impresionante. Se los voy a narrar, lo escribí, quise que tuviera los detalles específicos que debe de llevar esta historia y para que no se me fuera ninguno, aquí lo redacté y a continuación se los voy a leer. Brenda nos dice lo siguiente, este es su relato. Cuando me mudé al departamento, lo hice con ilusión. Era un sueño hecho realidad vivir en la Roma, en ese edificio hermoso frente a la Plaza Río de Janeiro, coronado por una cúpula cónica que parecía un sombrero. Acababa de mudarme a lo que muchos conocían como la Casa de las Brujas. La vista era magnífica. El edificio, con su arquitectura porfiriana y ese aire europeo de principios del siglo XX, parecía salido de una postal. Me sentía afortunada. Había escuchado algo de historias algo extrañas, pero siempre fui escéptica. Nada de eso iba a empañar mi entusiasmo por vivir en este nuevo y maravilloso lugar. Desde el primer día, noté algo raro. Mis gatos, que suelen dormir conmigo encima de la cama, se negaban a salir debajo de ella. De hecho, se quedaron ahí siempre, sin querer salir. Después, comenzaron los ruidos. Vivo sola y los departamentos que están a mis lados estaban completamente vacíos, sin inquilinos. Aún así, escuchaba golpes, murmullos y pasos del otro lado de las paredes. Me dije a mí misma que era la madera, que quizá el eco de la calle subía por los ductos antiguos haciendo ese tipo de efectos de sonido. Hasta que una noche, mientras trataba de dormir, sentí una presencia. Una de esas que no puedes explicar, pero sabes que está ahí. Fue una sensación fea, pesada. Las cosas se intensificaron cuando invité a unas amigas a quedarse a dormir. No les conté nada, pero al despertar me dijeron que no habían podido dormir, que algo no las dejaba cerrar los ojos. Una de ellas se puso tan mal que pidió irse antes del amanecer, que no había manera que pudiera quedarse un segundo más en ese lugar. No lo sabía explicar, pero decía sentir algo que no estaba bien, que tenía miedo, que tenía que irse. Yo traté de mantener la calma, pero dentro de mí algo ya se sentía fuera de lugar. Preocupada, busqué a una mujer experta en Feng Shui. Quería saber si era solo un tema de energía mal distribuida. Ella llegó, recorrió el lugar en silencio, hasta que se detuvo y me dijo, con voz baja pero firme, aquí hay más de una energía muy oscura. Me dio unas frases en mandarín y me recomendó leerlas. Decía que podían ayudarme a limpiar la energía del lugar. Lo hice, pero no funcionó. Incluso la primera persona que me aconsejó poner cocos en cada esquina para limpiar la energía del recinto fue mi madre, desde la primera vez que entró a ese departamento. Recordé haber tomado algunas fotografías el primer día que llegué, pues estaba muy emocionada de estrenar mi nuevo departamento y de pensar cómo lo iba a decorar. Esa misma noche decidí revisarlas. En una de ellas, tomada desde el recibidor, vi algo que no estaba ahí antes. Una figura, como una sombra densa, con la forma de un hombre y un sombrero. Sí, una especie de hombre sombra con el contorno de su silueta bien delimitado y en la cabeza un sombrero. La figura parecía observarme. La sensación de esos ojos rojos que sobresalían de la silueta ensombrecida me petrificaron. Aquí puse una notita porque
Este hombre sombra con sombrero, tal y como lo describe Brenda, es un arquetipo muy usual en lugares donde la gente es atacada por este tipo de entidades, y se han reportado numerosos casos de parálisis del sueño donde al lograr abrir los ojos se encuentran con esta entidad. Es una entidad pesada, una entidad densa, una entidad que llega a molestar, a espantar, y es muy frecuente su descripción en este tipo de casos y en este tipo de recintos, ¿no? En casas vulgarmente llamado casas embrujadas. En la foto de la habitación vi algo peor que lo de la silueta del hombre con el sombrero. Lo que parecía ser una mancha en la pared no era tal. Vi con atención y era la formación de varios rostros, uno sobre otro. Rostros que no eran humanos. Tenían orejas puntiagudas, ojos que conectaban con los demás rostros para formar más rostros de entidades demoníacas. Tenían bocas abiertas con colmillos, como si gritaran todos al mismo tiempo. Sé que muchos están pensando que se trata del fenómeno de la pareidolia, en donde en superficies con textura pueden encontrarse formas. Pero estos rostros no solo impactaban a nivel visual, emanaban una energía particularmente horrible. Era como si me advirtieran que pronto me iban a hacer daño. Eso era lo que yo sentía y de verdad no puedo contener las lágrimas de terror cuando hablo de esto. Esta es otra cosa, Brenda estuvo muy renuente, no quería relatar la historia, aunque previamente, hace muchos años, en los 90, lo hizo en un programa muy famoso, muy conocido de la radio. Cuando yo platiqué con ella, pasaron muchos años para que me autorizara a poder contar la historia y me dijo que ella no la quería volver a narrar y que ella no quería salir en ningún tipo de podcast donde ella tuviera que narrarlo. Que yo me sintiera en la libertad de hacerlo yo si quería, y que bueno, pues creo que el hecho de que sea mi amiga y que me permita dar esta información es muy valiosa. Sigo con su relato. El miedo comenzó a crecer, no solo en mi cabeza, también en mi cuerpo. Dormía poco y cuando lo hacía, empezaban las pesadillas. Leía la Biblia en voz alta en cada habitación. Trataba de hacer limpieza energética con incienso. Hacía muchas oraciones. Quería limpiar el ambiente, devolverle algo de luz. Volví a tomar fotografías y en ellas vi que las entidades se habían movido. Ya no estaban en la pared de la habitación, ahora estaban en la sala, en el piso. ¡Se movieron! ¡Se movieron! Cuando vi esto, sentí lo que es el horror más agudo que he vivido. Le pedí a un amigo que por favor se quedara en el departamento. Yo ya no era capaz de pasar una sola noche sola en ese lugar. Esa noche, mientras conversábamos, las luces comenzaron a parpadear y de pronto se apagaron. Un segundo después se encendieron de nuevo. No hubo corte eléctrico. Nadie tocó el interruptor. No había explicación. Una ráfaga fría nos recorrió. Eso se sintió como una advertencia malintencionada. Mi amigo y yo nos quedamos helados. Decidí llamar a mis caseros. Eran jóvenes, hijos de un productor de teatro muy famoso que falleció en el mismo departamento años atrás, en el 2003. Les conté todo. Les hablé de los ruidos, de las fotos, de las presencias. Pero me miraron con un aire de burla y me dijeron que probablemente era el estrés. No les importó. Fue entonces cuando decidí investigar. ¿Qué pasaba en ese edificio? ¿Era solo mi mente? ¿Había más? Lo que encontré me dejó helada. Primero, supe que en ese edificio vivió Pachita, una curandera legendaria. Su verdadero nombre era Bárbara Guerrero. Trabajaba en los cuartos de servicio del edificio y, según relatos de Jacobo Greenberg, hacía cirugías psíquicas, abría cuerpos con cuchillos de monte, extraía tumores sin anestesia y no dejaba cicatrices. Greenberg, neurofisiólogo de la UNAM, documentó todo en su libro Pachita, relatando cómo la mujer canalizaba a un antiguo tlatoani, Cuauhtémoc, que la usaba como medio para poder manifestarse en esta realidad, tomando a la mujer como su materia física para operar aquí. Algunos podrían también referirse a esto como posesión, y lo hacen. Hay teorías al respecto. Por otra parte, Alejandro Jodorowsky también habló de ella en El Maestro y las Magas, uno de sus más grandes libros.
Decía que en sus sesiones se abrían portales, que el tiempo y el espacio se doblaban. Dijo ser testigo de varias operaciones de alto riesgo, como una de corazón abierto, en donde Pachita, al azar, alzaba la mano en ese cuarto en penumbras y aparecía un corazón nuevo para intercambiarlo dentro del pecho del paciente, que además estaba despierto pero no sentía dolor. Yo vivía en ese mismo edificio. Después, leí que el elevador había sido clausurado, no por mantenimiento, sino porque tiempo atrás se había desplomado, pero con 3 personas dentro que murieron en el acto. Nunca se reparó. Y luego encontré la novela El desfile del amor, escrita por Sergio Pitol, quien también vivió ahí. La historia gira en torno a un asesinato ocurrido en los años 40 en ese mismo edificio. Pitol decía que era ficción, pero muchos creen que se inspiró en un crimen real en el mismo lugar. No podía más. Habían pasado apenas 10 días, pero cada noche era un infierno. Así que me fui. Me fui con el corazón oprimido y sin mirar atrás. Hoy, cada vez que paso por la plaza Río de Janeiro, no puedo evitar mirar hacia arriba. La cúpula sigue ahí, imponente, como un sombrero de bruja sobre una cabeza que te observa con sus 2 ventanales a modo de ojos. El edificio sigue siendo codiciado. Las rentas son altas. La belleza arquitectónica deslumbra a quien no conoce lo que habita su interior. Pero quienes han vivido ahí, sabemos que las paredes guardan más que historia, guardan presencias. A veces me pregunto si esas entidades que vi eran ecos de lo que Pachita abría con sus manos, si el edificio, como una herida mal cerrada, alberga energías que quedaron atrapadas y en su tremendo enojo acechan a quien se atreve a convivir con ellas. Solo sé que yo viví ahí y que no lo volvería a hacer nunca más. Brenda, al día de hoy, sigue intentando entender por qué tuvo que vivir esa experiencia. Al compartir su testimonio con nosotros, logra poner sobre aviso que existen portales que, de no cerrarse, pueden hacer que seres, energías y conciencias que quizá no pertenezcan a este plano se puedan ver forzadas a interactuar con nosotros y quizá alimentarse de nuestro miedo. Nosotros somos los dueños de esta realidad. Eso creemos. Solamente en estos casos llegamos a vislumbrar un destello de todo lo que coexiste entre nosotros. Nuevamente, como bien lo he dicho en este programa, no sabemos nada. Obviamente no todo es malo ni de carácter sombrío, pero este relato nos puede hacer cuestionar y profundizar en nuestro propio proceso. Debemos de tener conciencia de aquello que puede guardar la energía densa, de que hay actividades y prácticas energéticas que bajan la frecuencia de los lugares y pueden abrir portales, de que los hogares se quedan impregnados de la energía de quien lo habita. Vivamos siempre con esto en mente, para evitar rituales, juegos de invocación o actos y prácticas que bajen la frecuencia de donde vivimos. Abre tus ventanas, pon flores, escucha música de alta vibración, sahuma con la esencia de la salvia, del copal, del palo santo y mantén un ambiente sano en tu hogar para que nunca entren entidades de tan baja vibración como en el relato de Brenda en la casa de las brujas. Pues esta fue su historia y antes que nada quiero agradecerle a Brenda. Yo sé que esto nunca es fácil para ella. Creo que ni siquiera va a escuchar el capítulo porque le afecta mucho. Ha tratado de mantener su distancia y esto creo que fue una atención que me hizo a mí para que nosotros podamos conocer, revivir su historia. Les voy a dejar un enlace en donde Brenda relata de su propia voz esta historia en un programa de radio de los años 90. Se los voy a dejar aquí en la descripción de texto del video para quien quiera ir a escucharlo directamente, la voz de Brenda, pueda ver la magnitud de lo que ella vivió, pueda sentir lo que ella expresa con su voz, cómo fue afectada por esta experiencia y cómo hoy quizá encuentre la respuesta a lo que pudo haber experimentado. Y quizás esa respuesta sea justamente que su historia sea conocida para que comprendamos la profundidad de las realidades, de que esta realidad no es la única y de que tenemos que salvaguardar una frecuencia elevada
en nuestros hogares. Y sí, por supuesto, hay edificios completos, hay casas, hay departamentos que ya traen impregnados sucesos, sobre todo los que son muy viejos. Ahí hay varias historias que yo les puedo relatar de otras experiencias que viví, pero les voy a mencionar, por ejemplo, el Teatro Frufru, el Hotel Balmer, que ahora son edificios en el centro de un conocido empresario de México. Pues podrán ser nuevos los edificios, pero las energías que habían en ese lugar, de historias terribles, ahí se quedan. Entonces, para la gente que ahora vive ahí, espero que no le estén pasando tan mal y que hagan un trabajo de elevación de frecuencia para que sus hábitos, sus prácticas y todo lo que los rodee sea de alta vibración y no permitan que frecuencias densas habiten su mismo entorno. Jueguitos como la Ouija, estos rituales de que vamos a jugar, a invocar. Cuidado con eso, porque sin saberlo y con el desconocimiento que a veces nos alberga, abrimos cosas, abrimos portales y si no lo sabemos cerrar, pasa lo que le sucedió a Brenda en este mítico lugar, que por cierto es un edificio precioso. Fue construido en el 1900. Yo recuerdo caminar por ahí cuando era muy joven, justo cuando iba a la prepa y decir, wow, qué increíble vivir ahí. Bueno, ya saben, a veces las apariencias engañan, a veces lo exterior aparenta una cosa y adentro se viven otras. Hace poco tiempo, hace un par de años, también tuve una sensación muy específica. Yo he practicado mucho la observación y el poder hacer conjeturas que sé que esa información la voy recibiendo, todos lo podemos hacer, conforme voy limpiando más mi canal. Y hay un edificio por el que siempre paso en Avenida Revolución, en donde abajo, por cierto, también hay un teatro. Ese edificio, un día viéndolo de frente, me dijo, sí, soy un ser. El edificio era un egregor y adentro habitaban cosas que en conjunto hacían un ser. Y ese ser era en sí el edificio. Un edificio muy antiguo, muy viejo, que alberga energías bastante densas. Entonces, sí, cuando nosotros pensamos justamente en un egregor es porque todas estas energías y todos estos sucesos cobran vida literalmente y se pueden manifestar de una u otra forma. Preocupémonos por vivir una vida lo más neutral posible, no le demos atención ni foco a todas estas cosas que bajan nuestra vibración, incluidas películas, incluidas series, incluido cierto tipo de conversaciones y pláticas que pueden resultar interesantes siempre y cuando se construya, pero no si nos metemos a fondo en dar nuestra energía por completo a ello, porque entre más energía se le da a esto, como a estos mismos seres, más se alimentan. Entonces, seamos conscientes y pensemos siempre que la energía es frecuencia específica y que dependiendo de la energía que emanemos es la energía que vamos a jalar, o el lugar, porque a veces no es nuestra culpa. A veces es el lugar que ya trae una energía de origen y es nuestro trabajo y tenemos un trabajo doble, ¿no? Porque no es solo nivelar nuestra energía y la de los que viven con nosotros, sino hacer un trabajo para que de plano la frecuencia suba tanto que ya no pueda entrar algo más bajo, ¿no? O tratar de limpiarlo de alguna manera. Pero bueno, de eso hablaremos más a profundidad seguramente en otros episodios de A Quién Se Lo Cuento. Espero que este relato haya podido ser de su interés y como les dije, voy a dejar, como siempre lo hago, algunos materiales para seguir investigando. Voy a dejarles 2 libros que son los que también menciono aquí en el texto, que son muy buenos. Voy a dejarles unas fotos también que seguramente van a estar pasando aquí mientras iba relatando. Van a ver las fotos de esta edificación y el link en donde pueden encontrar esta historia narrada por la misma Brenda. Sin más, nunca perdamos de vista que el poder es nuestro y que la voluntad y el libre albedrío nunca se cede. Tengamos ya esta conciencia bien firme y bien clara. Si quieren contarme algo relacionado, algún relato fuera de lo común que pueda enaltecer lo que ponemos en la mesa de este canal para compartirla con todos, siéntanse libres de hacerlo. Este es un canal para todos y lo pueden hacer en aquienselocuento@gmail.com. Como siempre les recuerdo, por favor, suscríbanse y ayúdenme a compartir este contenido si les resuena. Sin más, nos vemos pronto en el próximo episodio. Bendiciones.